ahí no hace la práctica, con los mismos estudiantes. Vamos a... Yo la verdad que... Ah, tú ya sabes, entonces, es más, alinear la columna. No, por te digo, empecé de cero pero movía, o sea, como que me falta más. ¿Pero terminaste o no? Sí, lo terminé. Vamos a comenzar la última clase de diagnóstico y espero que no sea la última que ustedes lleven, aunque no sea conmigo, pero de este tema, porque estos temas son muy interesantes, ya sea aquí o ya sea en cualquier otro lugar. Desde el día de hoy vamos a hacer una de las clases más importantes del diagnóstico. Es el diagnóstico a través de la lengua. La lengua en la medicina china es la puerta del estómago. O sea que a través de la lengua usted sabe que todo entra y comemos nuestros alimentos, hacemos la primera digestión en la boca, pero va a parar al estómago. Entonces se dice que la puerta del estómago es la lengua. Por eso cuando nos enfermamos del estómago, inmediatamente la lengua se afecta. Y vamos a ver cómo también se puede diagnosticar el estómago a través de la lengua y se puede diagnosticar otras enfermedades también a través de la lengua. Porque en el mapa de la lengua vamos a ver que está dividido por diferentes partes, estómago, intestino delgado, intestino grueso, etcétera, etcétera, pero que también hay un mapa solamente estómago en la lengua. Si hay una enfermedad de estómago, vemos la lengua y decimos vamos a analizar el estómago y lo vamos a ver. Entonces, hoy la clase número 4 es observación de la lengua. Así que espero que con esto de la observación de la lengua ya concluyamos todo lo que es el diagnóstico y pueda por lo menos servirle de base. Otra cosa importante de la medicina china es el diagnóstico a través del pulso, pero cuando no se trabaja con el pulso, se trabaja con la lengua. Entonces, entre la lengua, el color de la cara, las manifestaciones de la oreja, las manifestaciones de la nariz, en los ojos, etc., podemos ya tener una idea total de cuáles son las enfermedades que padece una persona a la hora de diagnosticar. Entonces vamos, sin más preámbulo, comenzar con la observación de la lengua. Jorge, Reiki más adelante vas a hacer, ¿correcto? Reiki vamos a hacer más adelante, pero también tengo pendiente para los que están llevando cursos que ya terminan como diploma, el de esto, aromaterapia. Entonces, la aromaterapia son 4 clases y después comenzaremos Reiki. Ya. Para que, por ejemplo, ella que ya lleva todos los cursos. Ah, ¿también estás esperando Reiki? Sí, no, pero estoy... Pero ella ya terminó su diploma ya con el aromaterapia. Y después continuamos con lo que es Reiki. El Reiki también es rápido, es simplemente darle la teoría, entregarle los símbolos y pasar. Pero practicar también. Sí, claro, los 3 niveles y el que quiere llevar la maestría. Entonces, ¿Y cuál es la maestría? la maestría ya es, por ejemplo, en el primer nivel de Reiki se entregan los 4 principales símbolos que es para hacer autosanación y sanación a distancia. Entonces, en el segundo nivel se entregan otros símbolos más que es ya para sanación espiritual y autosanación. En el 3 se entregan otros símbolos y en el 4 ya se enseña cómo enseñar que es la maestría, cómo enseñar el Reiki y se le entrega un símbolo que es el Raku, que es un símbolo que es así, que es como para equilibrar toda la energía del cuerpo. Esos son los 4 niveles de Reiki. No sé que sea que alguien que está queriendo entrar no puede. Interesante. ¿Y eso en cuánto tiempo se hace? Eso se puede hacer en 4 clases igual. Bueno, los 3 primeros niveles, en 6 niveles, en 6 clases. En 6 clases para que puedan practicar y todo, no, o sea, No, pero yo solamente... los niveles de Reiki en cuántas clases, o sea... No, en 6 clases se hacen los 3 niveles. Y la maestría en 2 clases más. Bien, entonces, continuamos. Muchas gracias a los que se están conectando por allí y dándole me gusta a la transmisión. Bien, la observación de la lengua constituye el método más importante del diagnóstico por la observación. Es una de las herramientas más relevantes, junto con el pulso, para la identificación de síndromes en la medicina tradicional china. Como decía, la lengua es uno de los principales para el diagnóstico. Ya vamos a ver cómo está dividida la lengua para saber cuáles son los órganos que puedan estar afectados en dependencia de la coloración y de la posición
en que se vea afectaciones en la lengua. Al guardar una relación muy estrecha con los órganos internos, la lengua proporciona una información excelente y de fácil acceso para diagnosticar el estado del yin, del yang, del ki, que es la energía, del sue, que es la sangre, y de todo el organismo, y esclarecer el diagnóstico de enfermedades complejas. Por ejemplo, a través de la lengua, si la lengua está muy roja, ¿qué pudiera ser? Mucho llamo. Mucho yang, un exceso de calor. Entonces, eso es fuego. Y así sucesivamente, como hemos visto con los colores en el rostro, también en la lengua. Pero en dependencia de la parte de la lengua, podríamos decir que es estómago, que es intestino delgado, que es intestino grueso, que es corazón, que es vaso, que es páncreas, que es cualquier órgano, a través de la parte que esté afectada. Puede ser que haya una parte inflamada, el resto no, que haya un cambio de coloración en un lado, en el otro no, que haya espinas en la lengua, en la otra no, que haya puntos en la lengua, que son las petequias, y en el otro no, y así, de esa manera, vamos a ir pudiendo determinar qué enfermedad es la que te está presente o no en este caso. Bien, vamos a ver entonces la distribución de las áreas reflejas de los Sanfu en la lengua. ¿Qué dijimos que eran los Sanfu? Los órganos internos. Estómago, hígado, corazón, vaso, páncreas, son los Sanfu. Unos son San y otros son Fu, que son órganos abiertos y órganos cerrados. Entonces, como eso ya lo vimos anteriormente, Sí. que había un órgano que era San y que El era útero. Fu, que es el útero, que era San cuando no estaba embarazado, que era Fu cuando era embarazado, porque se cerraba y tenía completamente un compacto por el feto que tenía dentro. Hay dos enfoques que establecen las correlaciones entre los órganos y sus zonas reflejas, que está la relación entre la lengua y el estómago como órganos. O sea, la lengua se relaciona con el estómago como órgano fundamental. Decíamos que la lengua es la puerta del estómago. Todo lo que sentimos, el gusto a través de la lengua, pero todo eso va a pasar al estómago. Nada llega al estómago si no pasa por la lengua, salvo que tenga una traqueotomía o que tenga un tubo y estén una sonda y lo estén alimentando por sonda. De lo contrario, todo pasa a través de la lengua. La punta de la lengua viendo como estómago. Si vamos a analizar el estómago nada más, porque alguien está enfermo del estómago, bueno, la punta de la lengua representa la parte superior del estómago, o sea, el píloro y la parte superior de la lengua, o sea, la boca del estómago, que es la que decimos si corresponde con el plexo solar, ese es el píloro, que es ahí donde cae el Helicobacter pylori, que es la que crea normalmente la bacteria que crea la gastritis. La zona media de la lengua es la parte central del estómago, o sea, la punta sería la parte superior del estómago, la parte media sería la parte media del estómago. O sea, siempre que la persona tenga gastritis es porque tiene el Helicobacter pylori, ¿es así? Sí, No, la normalmente mayoría. no, pero la mayoría de las veces sí. Ya, o sea, no siempre. No siempre, Ah, siempre, ya. porque puede haber también un problema de hígado que está lanzando demasiado ácido para el estómago y entonces el estómago reacciona. Estamos dando mucha base para el estómago, que es lo que hace el hígado, inyecta a través de la vesícula, inyecta la bilis. Si estamos dando demasiado bilis, el estómago, para compensar, comienza a echar ácido también y provoca una descompensación. Y si hay una acidificación en el tracto digestivo, también provoca eso. Entonces, no siempre hay Helicobacter pylori cuando hay presencia de gastritis. Pero puede ser que se ha cambiado la microbiota, ¿no? También cuando hay problemas de microbiota, muchas veces porque han tomado muchos medicamentos o porque come alimentos que alteran demasiado el estómago, también provoca todo eso. A veces la gente toma mucho antibiótico y la microbiota está muerta completa o ha cambiado mucho y comienzan entonces los problemas de gastritis. Está la gastritis química, está la gastritis biológica y está ya la gastritis que es por el Helicobacter pylori, que es la bacteria que provoca que el estómago comience a generar mucho ácido para que ella pueda vivir. Ella estimula el estómago para que provoque ácido, porque el medio ácido es el que hace que el Helicobacter pylori se desarrolle sexual. Entonces está provocando eso. Gracias por los me gustas. Continúen ahí dándole me gusta a la transmisión. Bien. Dice la punta de la lengua representa la parte superior del estómago, dice, ¿no? Sí, la punta de la lengua representa la parte superior del estómago, lo que es el pylori y la parte superior del estómago. Y acá dice que la punta de la lengua pertenece al corazón, pulmón, etc. Sí, no, estamos viendo, cuando estamos analizando estómago nada más. Esto va, perfecto. Si alguien tiene problemas de estómago,
como la lengua es la puerta del estómago, adelante. Ya. Ah, ya, ok. Como la lengua es la puerta del estómago, entonces vamos a ver la lengua y el estómago como órgano. O sea, cómo se manifiesta el estómago en la lengua. La lengua tiene otras zonas geográficas que las vamos a ver después. Ahora vamos a analizar la lengua como puerta del estómago y lo que representa para el estómago la lengua. Cuando enfermamos el estómago muchas veces la boca se nos llena de aftas o la lengua y es provocado por todo esto mismo, porque está conectado directamente uno con el otro. Desde la punta de la lengua representa la parte superior del estómago, la zona media de la lengua, la parte central del estómago y la raíz de la misma, la parte inferior del estómago. Este método es apropiado para unificar directamente las afecciones del estómago. Cuando alguien tiene un dolor de estómago, le vemos la lengua y decimos, bueno, la parte afectada es la parte media. En la mente con los empachos sucede eso, que como que se queda en la comida ahí. Cuando está una gastritis, en la mente la parte superior es el pílori que está afectado muchas veces y entonces vemos la punta de la lengua. Pero esto es cuando vamos a analizar nada más que estómago. Lo estoy diciendo para que sepan esto de estómago, porque alguien viene, estoy enfermo del estómago, le vemos la lengua y decimos, el problema tuyo está en la parte media, en la parte inferior. Cuando es la parte inferior, ya generalmente se ha digerido el alimento, pero se ha quedado estancado y no ha pasado al intestino delgado. Y entonces el intestino delgado no ha podido hacer completamente una absorción y muchas veces está asociado con un paro digestivo. Se hizo la digestión y no descendió completamente al intestino y se quedó paralizado ahí. Entonces hay que ver en la mente cuando sucede eso hay fuego. Y por eso vamos a llegar después más adelante. Creo que ahí es cardia como el duodeno. El duodeno, claro, el duodeno es la primera parte del intestino delgado. Entonces el intestino delgado se conecta a través del duodeno con el estómago. Y toda la parte superior de la tráquea adelante se conecta con el estómago a través del píloro. Entonces el esófago, se conecta la tráquea, se conecta al estómago a través del píloro. El esófago, estómago. El esófago a través del píloro. La tráquea a los pulmones. Vamos a... Jorge, ¿has meditado? ¿Eh? ¿Has meditado? ¿Por qué? Porque tu obra está muy radiante. Cuando hago Reiki, hoy hice una sesión de Reiki. Hoy día has hecho Reiki. Después que termino el Reiki, yo hago unos 15 minutos de meditación para liberar toda la energía parásita que se pudimos tener en el cuerpo. Aunque normalmente el Reiki no permite que se mantengan energías parásitas en el cuerpo, pero sí no me gusta hacerlo. Está bien luminoso. Estamos analizando primero la lengua como mapa del estómago, pero eso solamente para que sepan que la punta de la lengua, parte superior del estómago, la parte media del estómago y la parte baja de la lengua es la parte baja del estómago. Si analizamos el estómago como órgano, ahora bien, el mapa de la lengua es otro, cuando vamos a analizar como zonas reflejas todos los demás órganos. Decimos esto de la lengua y el estómago porque decíamos que la puerta del estómago es la lengua. Existe un meridiano que es el Sanjiao, que es el triple calentador. El triple calentador está muy asociado al estómago y al vaso. Entonces, el jiao superior está en la parte superior del brazo, con esta zona de acá. El jiao medio coge la parte media del brazo y el jiao inferior coge la parte de la mano. Pero vamos a ver cómo se come esto. La punta de la lengua representa el jiao superior, o sea, el calentador superior, que es el estómago y el vaso. Vamos a ver después en el mapa. O sea, en la punta de la lengua está el jiao superior, que es esta zona de acá, disculpen, la parte de la mano, que tiene que ver con estómago y vaso, jiao superior. Se lo pongo, pero no porque tiene que ver mucho con eso. Cuando veamos acupuntura, van a ver qué representa esto. El jiao medio, la zona media de la lengua, que es estómago y vaso. Y la raíz de la lengua, que es el jiao inferior, que es acá arriba, el hígado, intestino delgado, intestino grueso, vejiga y riñones. Bórrenlo del jiao, solamente eso fue una información complementaria. Vamos a ver entonces ya cómo está la relación entre la lengua y los órganos internos, que es la zona refleja de los Sanfu. Dijimos que Sanfu eran órganos internos. Le digo órganos internos o Sanfu es lo mismo. Se lo digo con ese nombre porque van a encontrar en mucha literatura que te dice Sanfu
y no te dice órganos internos. Entonces es necesario que aprendan también esos términos. Ahí están las zonas de la lengua. Fíjense bien, la punta de la lengua es corazón y pericardio. El pericardio es el músculo que recubre el corazón. Entonces dicen, tiene una pericarditis, tiene el pericardio inflamado. Pertenece al corazón, es parte del corazón, pero el corazón es la parte interior y Es una membrana. es una membrana que cubre el corazón. Es como la piel, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. La gente no ve la piel como un órgano, pero sí es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es el que nos cubre. Y el corazón tiene también un órgano adicional, que es el pericardio, que es la piel que cubre el corazón. En la punta de la lengua tenemos el corazón y el pericardio. Entonces, a ambos lados de la lengua, antes de llegar a la raíz de la lengua, tenemos la vesícula biliar y el hígado. Así, en los costaditos de la lengua tenemos vesícula biliar y el hígado. En el centro de la lengua tenemos el vaso y el estómago. O sea, si yo le miro la lengua a alguien y le veo alterado el centro de la lengua, digo, aquí hay un problema de vaso o de estómago. Si pienso que es estómago, y quiero llegar así en la parte media, en la parte alta o la parte baja del estómago, veo la punta de la lengua, representa la parte baja, la punta media, la parte media y así sucesivamente. La parte central de la lengua en la base representa riñón y vejiga. Hacia el lado derecho tenemos intestino delgado y hacia el lado izquierdo de la lengua tenemos intestino grueso. Así es como está dividida la lengua. O sea, la punta de la lengua pertenece al corazón, pericardio y pulmón. Hacia el pulmón está un poquito más arriba de la... El pulmón me lo comí. Ahí está el pulmón, mírenlo ahí. A ambos lados, hígado y vesícula biliar. La parte central, al vaso y al estómago. La raíz, vejiga, intestino delgado e intestino grueso. Y el riñón, por supuesto que está ahí. Esta es la topografía actual de la zona refleja de la lengua. Una alteración, una característica en la punta de la lengua nos indica un problema del pulmón y corazón. La Sí, punta. un problema de la punta si es la punta, corazón y pericardio. Y si es un poquito más arriba, es pulmón. Estómago no entra ahí. El estómago no entra ahí. El estómago está hacia el centro. Bien, entonces, vamos a continuar. ¿Alguna duda con respecto a la ubicación? Solo es en la cavidad oral, ¿no? Sí. En la boca. Este es boca netamente. La lengua netamente, lo que estamos viendo ahí. Profesor, pero ¿cómo se ve la alteración? ¿Se ve? Ahora vamos a ver, en dependencia de lo que vamos a ver ahora detrás, Ah, estoy orientándoles la ubicación. ya. Ahora vamos a ver las patologías. Porque puede ser que la lengua esté roja como sangre, pero en el centro nada más. Si es en el centro que está rojo, hay calor de estómago. Si esa inflamación o coloraciones diferentes está en el borde de la lengua, podemos decir que es vesícula biliar o hígado. Puede ser color amarillo, puede ser color blanco, puede ser verde azul, puede ser del color que sea. En dependencia del color es lo que vamos a ver ahora, la enfermedad que tiene. Y lo que lo ubicamos en dependencia de la parte donde tome la coloración. Y si es el medio, como dice, el calor de estómago y del vaso también tiene que ver. Puede ser que sea calor de estómago, pero puede ser también que sea insuficiencia de calor. Puede ser que haya frío, en dependencia del color que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver los colores, que son los que nos representan cada una de las patologías que puede haber. Por favor, si los que están conectados tienen alguna pregunta. Bien, continuamos entonces. Ya estamos claros con el mapa de la boca. Ahora, hay otras cosas más que podemos ver, que son las venas sublinguales. Le decimos al paciente que levante la lengua y le vemos las dos venas que hay debajo de la lengua. A veces, como le voy a decir más adelante,
se han observado casos de enfermedades graves y no hay ninguna manifestación en la lengua arriba. Pero cuando levantan la lengua, vemos las venas y en las venas sublinguales nos va a indicar que hay una patología grave o una patología crónica o hay una patología aguda. También las venas sublinguales nos puede decir, porque llega un paciente enfermo, le vemos la lengua y no vemos nada. Le decimos, levanta la lengua, ponla contra los dientes y observamos las venas sublinguales. Y allí nos van a decir si hay algún tipo de enfermedad y cuál es el pronóstico de esa enfermedad. Si es una enfermedad grave, si es una enfermedad aguda o si es una enfermedad crónica. Las venas sublinguales, las dos venas apicales de la lengua a ambos lados del frenillo, tienen un aspecto azulado. Se examina para determinar un éxtasis de Sway. Éxtasis de Sway es retención de sangre. Y comprobar su gravedad, considerando los datos clínicos acompañantes, ya que se ha observado que en determinados casos puede que el destacamiento de las venas sublinguales sea el único signo de un éxtasis sanguíneo existente. A veces no vemos nada más lo que decía y solo la lengua es la que las venas sublinguales son las que nos van a decir qué tipo de patología es la que hay. Se han observado casos de miomas uterinos o pruebas de Papa Nicolau positivas. Ustedes saben que el Papa Nicolau determina si hay una patología cancerosa generalmente, y allí a veces vemos que en la lengua no hay nada, pero cuando se levanta la lengua vemos entonces en las venas sublinguales que sí hay un problema. Pues dice que se han visto casos de miomas uterinos o pruebas de Papa Nicolau positivas donde la lengua no presenta cambios relevantes. Sin embargo, las venas sublinguales están muy hinchadas. No se observa arriba, pero las venas sublinguales sí indican, porque a veces el cuerpo nos traiciona y no dice lo que hay, pero hay algunos puntos que sí, y la lengua, las venas sublinguales no engañan. En la práctica se pide al paciente que coloque la punta de la lengua detrás de las dientes superiores. Cuanto más oscuras, o sea, moradas o verdosas e hinchadas se presentan las venas apicales, más grave será el éxtasis, más grave será el estancamiento de... Generalmente las venas se van a ver moradas, un morado más o menos pálido, pero cuando está muy fuerte, casi azulosa a veces las venas, podemos decir que hay una enfermedad ahí de fondo y hay que averiguar por otros síntomas qué es lo que está pasando. Si el paciente tiene dolor abdominal, si el paciente tiene vómitos, si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene la cara de un color que no es, aunque la lengua esté rosadita, pero si tiene en la cara otro color, ya podemos decir hay un problema de pulmón, hay un problema de hígado, hay un problema de riñón, hay un problema de páncreas, hay un problema de algo que está pasando. Ni siquiera vamos a cerrar la puerta porque ya creo que no va a venir nadie y el frío se la va a comer. El viento más que todo. Allá atrás ahí, para que se quieran calentar, cafecito, té, agua caliente. Si no alcanza con esa agua, aquí hay agua suficiente, así que sin problema. A los que están conectados, denle me gusta al video y vamos a continuar. O sea, solamente se le pide al paciente que haga así. Y observamos las venas sublinguales. Después nos vamos a sacar la lengua uno a nosotros a ver cómo están las venitas de abajo. Son las mismas apicales, es lo mismo. Sí, las mismas. Son las venas apicales o las venas sublinguales. Están las dos, a lo del frenillo son dos nada más. Salvo que alguien tenga algún tipo de lengua viperina y tenga en la lengua tenga. Ahora se cortan la lengua, ¿no? Se hacen operación de lengua. Así se hacen para como algo de moda. Sí. Se la dividen al medio. Sí. Y bien, ¿cómo es la inspección de la lengua? Una lengua normal es blanda, se mueve libremente, presenta un color rojo, cardo, rosado y una capa blanca y delgada. Lengua y capa no son ni secas ni demasiado húmedas. O sea, usted observa la lengua, el paciente tiene la lengua más o menos rosadita, la tiene con saliva, ni muy húmeda ni muy seca, porque si te saca la lengua y ves que está como babeando, ya ahí hay algún problema. Si saca la lengua y la saliva está muy espesa, hay un problema, como el caso mío en este momento, que es que tengo una sed insoportable. Si la lengua está muy blanca y seca, normalmente hay un problema de deshidratación.
Y así sucesivamente vamos a ir viendo todos los... ¿Cómo es el método a seguir? Es necesario observar la lengua en la medida de lo posible con luz natural o en su defecto la luz halógena, que es la más adecuada. O sea, si nos ponemos a poner luz amarilla o algo, los colores se van a enmascarar. O incluso ahora mismo yo le veo la cara a Miriam y a Nair de un color diferente porque la ropa que tienen es roja y el reflejo de la luz hace que se vea la cara diferente. Entonces normalmente se debe ver con una luz halógena o la luz natural para evitar que los colores se enmascaren, porque podemos estar mirando un color supuestamente que no es. Entonces hay que tratar de verlo con una luz lo más natural posible. Pedimos al paciente que nos enseñe la lengua no más de 15 segundos, sacándola todo lo que pueda, pero sin realizar ningún esfuerzo. O sea, le decimos al paciente, saca la lengua, pero no que se esfuerce en sacarla, porque entonces enseguida empieza la lengua a ponerse tensa y ya no vamos a ver si la lengua es flexible o no. Que saca la lengua no más de 15 segundos, ¿por qué? Porque cuando tenemos la lengua más de 15 segundos empieza a segregar líquidos, a segregar saliva, y entonces 15 segundos es más que suficiente para poder observar. Si no podemos observar los 15 segundos, que entre la lengua y la vuelva a sacar. Y así observamos el color de la lengua más o menos rosada, con una capita blanca ligera, con buena movilidad de la lengua, una lengua suelta. La lengua, si se pone rígida, ya hay un problema. Ya veces cuando tiene la lengua inflamada o cuando tiene alguna enfermedad, a veces la gente quiere hablar, se le pone la lengua tropelosa, y eso significa también que la lengua está rígida por alguna enfermedad. Observamos en qué parte está rígida la lengua, si hay inflamación, si hay algún problema, y ahí vamos a determinar qué enfermedad es la que hay. Observamos el Chen de la lengua. ¿Qué es lo que es el Chen? Salud, equilibrio. El estado físico, psíquico y emocional. O sea, cuando miramos y una lengua está normal, ese es el Chen. Si vemos que la lengua está un poco rígida, ya el Chen no está bien, o sea, hay una enfermedad. Si la lengua está inflamada, ya no hay un buen Chen, hay una enfermedad. Si la lengua está muy roja, ya no hay un buen Chen. Pero el Chen simplemente es mirar la lengua y verla normal. El color del cuerpo de la lengua, ¿qué color tiene? Color rosado, rojo, negro, con espinas, sin espinas, bueno, ya a veces no es color, morado, verde azulado, y vamos a ir viendo las coloraciones, que vamos a ver qué significa cada color posteriormente. Muy bien, gracias por todos los me gusta que están dando ahí, muchas gracias, y cualquier pregunta que tengan, me lo hacen. Si alguien se quiere unir a la clase también, se une allí y conversamos y debatimos. Además, vemos la forma del cuerpo. La forma del cuerpo de la lengua, si la lengua, vamos a ver la forma después del cuerpo de la lengua, si la lengua es delgada, si la lengua es ancha, si la lengua es gruesa, si la lengua es muy larga. Hay quien tiene la lengua tan larga que se toca hasta la punta de la mandíbula. Todo eso significa cosas. Hay quien tiene la lengua demasiado delgada y larga, y entonces todo eso tiene su significado en la medicina tradicional china. La capa de la lengua, que es, a veces se llama suburra también. La suburra puede ser amarilla, puede ser blanca, puede ser marrón, puede ser negra. La suburra puede estar en dependencia también de lo que consume la persona. Y entonces, por eso a veces no se usa mucho eso para determinar la enfermedad, porque si hay una persona que toma mucho café, la lengua se le pone un poco marrón. Personas que fuman, se le mancha la lengua. Personas que comen mucho caroteno como papaya, zanahoria y todo, se ponen medio amarillosa. Y entonces, como el caso de nuestra Miriam Elena, que tiene amarilla las manos y los pies, y no es que tenga enfermedad del hígado, sino que ella come mucha papaya. Ella tiene el mercado santanita de papaya frente a la puerta. Es bueno, la papaya es muy buena. Nos cambia la pigmentación de la piel, pero esa pigmentación no es nada patológico. Así que no hay problema con eso. Y el movimiento de la lengua, si la lengua se puede mover, le puede decir al paciente, mueve la lengua a la derecha, mueve a la izquierda, mueve arriba, mueve abajo. El paciente la mueve perfectamente, no hay ningún tipo de problema, es la movilidad de la lengua. Si le dice mueve a la derecha y se pone que no puede mover a la izquierda, hay que ver
qué está pasando ahí con esa lengua. Entonces, esto es lo primero que observamos. Color, movilidad, la capa de la lengua, la forma de la lengua y el color, todo eso lo anotamos. Y ya con esto tendríamos el diagnóstico completo. Color de la cara, color de las orejas, color de la nariz, cómo está el pelo, cómo se siente el paciente, cómo se acuesta el paciente, todo eso vamos anotando y cómo tiene la lengua. Ya con todo eso, digo, bueno, la cara, el color de la cara me dice que es hígado. Ya, ahí por aquí pongo hígado para la cara, para tener una idea. Me dice el color de la oreja, me dice que hay hígado, pero también me dice que hay vaso, problema de vaso. Anoto ahí. Y en la lengua me dice que hay problema en el hígado y en el vaso. En resumen, aquí tenemos problemas de hígado y vaso. Y vamos a trabajar en base a eso. Hay problemas en la punta de la lengua, pero también el paciente me dice que tiene taquicardia. Pero la punta de la nariz se pone roja, pero el rojo comienza generalmente acá en la parte del entrecejo. Y ya podemos decir, hay combinación de pulmón con corazón. Y entonces vamos a trabajar en base a eso. Ya con todo esto que hemos analizado hasta hoy, ya podemos diagnosticar a un paciente sin ningún tipo de problema. Por supuesto que esto es mucha práctica, porque es, como dice, maquineo y mucho dedo. Así que practiquen, que eso es lo que va. Cada vez que vean a alguien, fíjense en la persona y poco a poco ya llega un momento, yo a veces, ya a mí me da vergüenza, porque a veces voy a algún lugar y veo la cara de alguien que me llama la atención y me pongo a analizar, y te hago así, como que no quiere, miro. Pero llega un momento que ya la gente se da cuenta y la gente se avergüenza y yo me volteo porque digo, no, ya no puedo seguir mirando porque me van a decir que tú me miras. Haciendo un análisis. Sí, Hasta las orejas, el ojo. es algo que no, Gracias. es que no va uno, ya uno se adapta a eso y ya cuando ve a la persona que te llama la atención, a veces uno dice, ¿qué va a pensar la persona que yo estoy mirando porque quiero acosar o algo así? Y es que, bueno, a las plantas también las miraba cuando era fitosanitario, pero las plantas no me decían nada. Entonces se podía mirarla fijamente, pero a la persona no puedo mirarla fijamente. Ah, ¿vieron el caso del que le mandé de la señora de la oreja? Sí, Que interesante. es mi paciente y tiene un problema cardíaco. Y le tomé la foto, le pedí permiso mire, puedo tomarle, como usted tiene un problema cardíaco, estoy dando un curso de diagnóstico y le comenté a mis alumnos el problema este de la oreja, que se iba y me dijo, sí, hijito, sí, tome la foto, y puso su orejita para que le tomara la foto. Y de esa la mandé a ustedes, por supuesto sin la cara, pero para que vieran cómo la oreja está así, volteada, Partida. y Un es un riñoncito. problema de corazón. Entonces, Profesor, disculpe, ¿la presión alta también está considerada como un problema de corazón? ¿Las personas de presión alta también? la presión alta es un problema circulatorio, pero no tiene que ser precisamente de corazón, porque sí afecta el corazón, porque cuando sube la presión, el corazón tiene que bombear más cantidad de sangre, porque generalmente las venas, hay una vasodilatación, se dilatan las venas y para poder llenar esas venas hay que bombear más cantidad de sangre. Entonces la sangre pasa más lenta y hace presión sobre las arterias, por eso que esa presión que hace sobre las arterias puede reventarlas, porque la sangre va mucho más lenta y cuando hay una vasoconstricción, la sangre pasa a una velocidad y provoca también entonces dolores fuertes de cabeza. Claro, lo que quiero preguntar es si una persona hipertensa tiene este doblez aquí, no solo es por la presión alta, es porque también tiene un problema de corazón. Tiene problemas de corazón también. No necesariamente, muchas veces está asociado a una patología de corazón, pero también puede ser un problema de genética o puede ser también que tenga carga energética en el corazón, más no una enfermedad física en el corazón. Cuando se descarga toda esa energía del corazón, generalmente vuelve a tender a la normalidad. También marca el tema energético del corazón. Sí, ¿verdad? también. Profesor, estuve leyendo a un acupunturista y él dice que para tonificar los riñones, en la mayor posible agua caliente, bañarse con agua caliente en esa zona. Porque el problema es cuando el riñón está sano, no se debe calentar, porque el riñón es, como se llama, le dicen un lago estancado. El riñón no se mueve, el riñón simplemente como un filtro pasa el agua y no se debe calentar. Cuando se sobrecalienta el riñón, entonces es como que hierve, calienta esa agua y puede provocar una enfermedad de fuego dentro del organismo, porque la función del riñón generalmente es refrescar, y si lo calientas, ahora si hay alguna patología
que se enfría demasiado el riñón, que es esta enfermedad cuando se da orinaderas, que se enfría la vejiga, se enfría el riñón, sí se recomienda calentar, pero solo en una enfermedad de frío interno. Y son una patología que se puede, cuando dice por ahí en el diagnóstico frío interno, déficit de yin, entonces sí hay que calentar. De lo contrario, los riñones nunca se deben calentar. Incluso como se hace con piedras calientes, sobre el riñón no se deben poner piedras calientes, solo se ponen piedras frías. Podemos pasar piedras calientes por encima del riñón, porque trabajamos la parte superficial, que es el músculo, pero no debemos dejar las piedras fijas durante varios minutos calientes sobre la zona. Simplemente movemos las piedras sobre la zona del riñón para calentar el músculo y después damos masajes, pero nunca dejemos asentadas las piedras como ponemos en toda la espalda. Por ejemplo, si vamos a poner piedra caliente, acá en la zona sacro-lumbar, aquí sí se pone una piedra grande o dos piedras pequeñas calientes, pero encima del riñón, que es la parte hueca hasta aquí, allí no se debe poner piedras calientes. Ahí en la parte del sacro sería bueno para la asiática. Para la asiática, ahí yo pongo una piedra grandota así, la pongo ahí, y las demás piedras pequeñas encima, y piedras blancas allí en esa zona, que son piedras frías. Bien, entonces ya vimos lo que vamos a observar en la lengua. Vamos a comenzar con la lengua pálida, que es de un rojo pálido. Ahí tienen la foto de la lengua. Una lengua de un color, no sé si apagar la luz para que se pueda ver mejor, porque no se observa bien la coloración de la lengua. Pero en el texto que nos envía. Sí, en el texto que le envié sí se ve bien claro. Ahí está la coloración de la lengua, rojo pálida, o sea que ve la lengua como un rosadito así, pero bien pálido. Entonces, la observación, el color de la lengua es claramente más pálido que el normal. O sea, no es una lengua completamente blanca, pero es una lengua más pálida de lo normal. ¿Qué significa esto? Insuficiencia de Qi Yang, o sea, falta de energía. Hay una falta de energía, por lo tanto, muchas veces está asociada la falta de energía a una insuficiencia de sangre y frío. Cuando tenemos frío, se pone morada la boca y blanca la lengua, porque hay frío interno, y entonces el frío lo que tiende es a poner pálida generalmente la lengua. Una lengua pálida puede ser, si ya miramos los ojos y vemos que la parte de corazón está pálida, si vemos que la mucosa de la nariz está pálida, y si vemos que la lengua está pálida, eso es insuficiencia de sangre. Hay una anemia indudablemente. Por lo tanto, eso puede significar el significado clínico de la coloración pálida de la lengua. Combinaciones, bueno, lengua pálida nada más, insuficiencia de energía. Pero si la lengua pálida está hinchada y está húmeda, hay insuficiencia de Yang Qi, o sea, de energía total. La energía está completamente por el piso, muchas veces asociado a presión baja. Y esa presión baja puede estar también asociada a una anemia, porque las personas cuando tienen anemia muchas veces la presión tiende a bajar porque no hay sangre suficiente. Y si la lengua está pálida y muy húmeda, hay frío, humedad. Ahí hay un frío con humedad interno, que hay que ver cuál es el órgano que está afectado. Y si la lengua está pálida y seca, hay insuficiencia de sangre. Ahí sí ya decimos que hay una anemia. Lengua pálida, seca, ojos pálidos, nariz pálida, ya podemos decir que esa persona, la cara pálida también, ya podemos decir que esa persona tiene una anemia que la está matando. Y entonces por ahí vamos a enfocarnos porque hay una insuficiencia de sangre. Entonces ya estamos viendo la primera lengua, que es lengua pálida, y cuál es el significado de la misma. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a los que están conectándose allí, están dándole me gusta. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta con respecto a la lengua pálida y su significado? Cuando hay, además del color mismo de la lengua, y hay una capa gruesa, blanca. Cuando hay una capa gruesa, blanca en la lengua, generalmente podemos decir que hay un problema de estómago que está fuerte.
porque tiende a ponerse la lengua blanca y hay generalmente déficit de humedad. O sea, el paciente está demandando mucha agua y eso es fuego en el estómago. La lengua se pone con una capa blanca gruesa. Es que en las aburras se pone blanca, ¿no? Ujú. Se llama la lengua saburral. ¿Sí? Así es. La lengua roja, oscura y su significado clínico. O sea, la lengua se pone roja, oscura, o sea, ya se ve prácticamente como sangre. No llega a ser de un color morado o marrón fuerte, porque lo vamos a ver después lo que significa eso, pero sí ya es un color más fuerte que el normal. La lengua es de un rojo más oscuro de lo normal. Indica, por supuesto, calor por exceso o insuficiencia. Recuerden que cuando hay insuficiencia de calor, también la lengua se pone roja porque la sangre tiende a subir a la cabeza para proteger el cerebro, proteger órganos principales como el corazón, hígado, pulmón y toda esta zona superior hay que irrigarla. Si irrigamos más sangre en la cabeza, la lengua tiene que ponerse un poquito más roja. Pero si ya todo esto está acompañado con inflamación y todo lo demás, con la combinación que vamos a ver ahora. Si la lengua es muy oscura, indicará un síndrome de fuego por insuficiencia de yin. O sea, si está roja, es exceso de insuficiencia, pero si está muy oscura, indica un síndrome de fuego por falta de energía. O sea, hay falta de energía y por lo tanto hay que buscar fuego para poder calentarla. Las combinaciones, lengua roja oscura con capa, calor por exceso. Ya ahí podemos ya diferenciar bien qué es lo que es. Si la lengua está roja, está oscura y tiene una capa superior que es gruesa, ya decimos que hay ahí un calor por exceso en hígado, en pulmón, en riñón. Vemos la parte que está más oscura de la lengua. Si está más oscura al centro, decimos que es estómago. Si está más oscura a la punta, decimos que es corazón o pericardio. Un poquito más arriba entre el centro y la punta, decimos que es el pulmón. Si está en la base atrás, decimos que es vejiga, riñón o intestino delgado, intestino grueso. Si está a los lados, decimos que es vesícula o vaso o hígado. Entonces vamos, en dependencia del lugar donde esté más oscuro, vamos a diagnosticar cuál es el órgano que está enfermo. O sea, la lengua está roja completa, pero vamos a buscar qué parte es la que más roja está. Lengua roja, oscura, sin capa y con grietas, como esa que estamos viendo ahí. Está oscura, está con capa y está con grietas. Ahí podemos decir que hay calor por insuficiencia. Está caliente la lengua porque hay insuficiencia en algún órgano. Hay un órgano que le falta energía. Y hay que ver entonces la lengua, cuál es la parte más afectada para saber cuál órgano es el que tiene insuficiencia de energía. Lengua roja oscura con capa amarilla oscura. Estancamiento de calor en estómago e intestino. Si la lengua está roja oscura y tiene una capa amarilla, entonces ya podemos decir que hay estancamiento de calor, ya está un problema de estómago y de intestinos. Saben que el estómago y el intestino están uniditos uno al otro. Con estómago se enferma, generalmente después pasa al intestino y terminamos en calor de intestino grueso, que es la diarrea que tenemos. Y cuando hay lengua roja oscura con capa negra y seca, calor externo que perjudica el yin, que perjudica la energía de nuestro cuerpo. O sea, cuando ya se pone una capa de color negro en la lengua, significa que hay calor externo. Hay algo que está calentando externamente, que puede ser incluso hasta una fiebre, está calentando de un calor externo, pero ese calor externo está provocado por algo interno. Entonces hay que ver, los virus, por ejemplo, son enfermedades externas que penetran en el organismo. Primero están superficial, y es cuando comienzan los escalofríos, las fiebres y todo lo demás, y en lo que decíamos que en el niño vamos viendo si va penetrando en el cuerpo o no. Y entonces vamos viendo cómo va avanzando la enfermedad a través de la manifestación del cuerpo. ¿Alguna pregunta? Esto es un poquito abstracto ahora, pero después cuando ustedes lo analizan con la acupuntura, con todo lo demás, ya van a ver cómo toma sentido. Cada cosa toma sentido y podemos diagnosticar más fácilmente. La lengua púrpura y su significado clínico. Ya una lengua de color púrpura. He tenido la oportunidad de ver lenguas así, que tienen un color ya púrpura brillante, a veces más fuerte, a veces menos fuerte.
y no es precisamente un perrito chau chau que tiene la lengua así, no es precisamente. La lengua es de un púrpura oscuro sin brillo o púrpura verdoso. Ya a veces se pone púrpura pero con zonas verdosas. Si se pone la zona verdosa a ambos lados de la lengua, ¿qué significa? Problema de vesícula e hígado. Entonces, si se pone en el centro de la lengua, la mayor parte de la zona verdosa sería estómago. Y así vamos a ir diagnosticando en dependencia de cada punto que vayamos observando. Éstasis de SUE por frío o calor. O sea, la sangre se estanca por un exceso de frío o por un exceso de calor. Por eso que los labios se ponen como púrpura, medio morados cuando hace frío. Y la lengua le sucede lo mismo. Cuando hay mucho frío o cuando hay un exceso de calor, también ya es tanto el fuego que hay que se pone de ese color púrpura. Y es un signo de enfermedad grave. Cuando usted observa a una gente que tiene ya la lengua así, es un signo de enfermedad grave y la persona está muy mal. La niña mía, cuando tenía 10 meses, comenzó con un dolor que la cargaba, si eran unos gritos insoportables. Nosotros vivíamos en una sierra y de ahí nos mandaron para el hospital municipal. Del hospital municipal nos mandaron una ambulancia para el provincial y cuando llegamos dijeron, no es lo que tiene la niña, es una apendicitis. Pero cuando la vio el cirujano dijo, en esa edad es muy raro que haya una apendicitis y mucho menos que esos sean los síntomas. Vamos a esperar a mañana. Al día siguiente la niña amaneció con la rodilla así recontra inflamada. Se había dado un golpe y había hecho una sinovitis. Pero dentro del hospital, le pusieron una suero esa noche y parece que cogió una bacteria intrahospitalaria, hizo una sepsis generalizada y cogió, entonces le ponían una transfusión de sangre y al día siguiente había bajado hasta 2 puntos la hemoglobina, llegó a tener hasta 6 de hemoglobina y los médicos dijeron la niña no se salva. Y la lengüita se le puso así, de un color bien púrpura, bien fuerte, y tú la presionabas y con tus dedos se marcaba amarillo y después se ponían rayas moradas. Y los médicos dijeron, no, la niña no se salva. Pero bueno, gracias a Dios, comenzó a tragar, no a comer, se comía la comida de ella, más la nuestra, y comenzó a mejorar, y salió de todo eso que tenía. Y la bacteria que tenía en el cuerpo del organismo comenzó a disminuir. Entonces, aparte de los antibióticos, la alimentación y todo lo demás, pero se puso así moradito toda su cara y la lengua también. Y eso era signo inequívoco que estaba en estadio muy grave. Combinaciones, lengua púrpura oscura, éstasis de SUE por calor. O sea, si la lengua está púrpura y oscura, se sabe que hay una retención de sangre por calor. Cuando las fiebres son muy elevadas, por una enfermedad grave como esta que les digo, se pone generalmente así, porque hay mucho calor interno, todos los órganos están sobrecalentados y se pone de ese color. Cuando la lengua es púrpura verdosa, es éstasis de SUE por el frío. O sea, si está púrpura, pero a la vez está verdosa, hay una retención de sangre por problemas de frío. Una enfermedad fría es una enfermedad de pulmón. Los pulmones se enfrían y provocan un éstasis de sangre, porque es una enfermedad fría. ¿Qué hay que hacer? Hay que calentar. Cuando hay una enfermedad de pulmón, generalmente tendremos a abrigar a la persona, a ponerle, como mi abuelita cogía un papel periódico, calentaba cebo de carnero, lo embadurnaba así, nos lo ponía en el pecho y nos arropaba bien toda esa zona para que el calor llegara hasta los pulmones y poder calentar los pulmones. Pero si se enferma la garganta, es una enfermedad caliente. Por lo tanto, hay que enfriar, lejos de lo que piensa mucha gente, que hay que tomar tecito caliente. No, te estás matando porque estás inflamando las amígdalas, estás facilitando que las bacterias se desarrollen más rápidamente y cuando vienes a ver, estás así, a tomar cosas heladas. Pero si se complica garganta con pulmón, la prioridad es pulmón, hay que calentar. Entonces hay que balancear una cosa con la otra. Y ahí no queda más remedio que antibióticos y acupuntura y reflexología y masaje y todo lo que podamos hacer en pos de la enfermedad. ¿Hay quien se me está durmiendo? Sí. Me quedé pero... Lengua púrpura oscura con capa amarilla y seca. O sea, la lengua está púrpura, está oscura y tiene una capa amarilla que está seca. Esto representa que hay fuego por insuficiencia. Hay agotamiento
de sangre y de energía. O sea, esa persona prácticamente está sin energía de ningún tipo y en un momento determinado puede provocarle incluso hasta la muerte, porque hay un déficit de energía muy fuerte. Por lo tanto, trabajamos en ese caso, espero que van a ver acupuntura, Riñón. el Susan Lee, que es el maestro de la energía, que manda energía directa al riñón, el riñón se activa y manda energía al corazón, energía al pulmón, y por lo tanto empieza a equilibrar. El Susan Lee es el maestro de la energía y por lo tanto ese es uno de los puntos. Hay otros puntos de energía, como en los puntos pozos que están, o puntos yin, en la punta de los dedos, puntos de emergencia, que es el vaso gobernador 26, y así sucesivamente hay varios puntos. El vaso gobernador 20, que siempre se debe poner, y otros puntos como el punto número 3 de corazón, que va a estimular al corazón a que bombe, y así, pero energía pura, el Susan Lee, estómago 36. ¿El riñón 1 también se puede hacer? Riñón 1. El riñón 1 también, el riñón 1 es un punto también de emergencia que está en la planta del pie, y pregúntale a Nair cómo duele. Escúchame, y el de acá, el del dedo de este, en la parte del pie. Sí, son los puntos yin. Puntos yin que se pone en la borde de las uñas y activa la energía. Sí. Los puntos pozos. ¿Aquí en estos? Sí, aquí en el borde de la uña. ¿Acá abajo? Sí, en el borde de la uña, en la parte unguial, en donde hace el ángulo Ah, ya. de la uña, allí, en esa zona, pone la aguja y duele, como ustedes se pueden imaginar, pero cuando hay una necesidad, hay que hacerlo. Cuando practicamos la vez pasada sí nos pusimos, ¿no? Sí, la vez pasada se puso, y ahí hubo algunos que recibieron el primer pinchazo tranquilo, y cuando acá para poner el segundo, casi ponen el pie en la cabeza, huyendo para que no le pusieran no le dieran el pinchazo. Pero bueno, es normal que suceda eso. Y por último, la lengua púrpura verdosa con capa blanca y húmeda, frío interno, estancamiento de energía y estancamiento de sangre. Si vemos ya la lengua púrpura verdosa con una capa blanca y que está húmeda, ya sabemos que hay un frío interno y que la energía está estancada igual que la sangre. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos, gracias a los que están conectándose y dándole me gusta ahí. Muchas gracias a todos. Bien, la lengua verde azulada, ¿cuál es su significado clínico? Miren, esta lengua está medio verdosa por acá, medio azul, y es de color verde azulada. Es similar a la lengua de color púrpura verdoso, pero aquí predomina más el color verdoso por encima del púrpura. O sea, ustedes saben que cuando cogemos el púrpura y le ponemos un color azul por encima, se pone verdoso. Pero aquí predomina más el color verdoso que el púrpura. Y síndrome de frío y éxtasis de sangre. O sea, aquí es inconfundible que hay un problema de frío y un problema de la retención de la sangre, o sea, bloqueo de la sangre. Combinaciones, lengua verde azulada con capa húmeda y viscosa, síndrome de frío. O sea, si la capa de la lengua se pone húmeda y se pone viscosa con una saliva espesa, ahí se puede decir que es un síndrome netamente de frío. Y si la lengua es verde azulada con capa seca, es un éxtasis de sangre, o sea, una retención de sangre. Ahí está bien definido. Si está húmeda y pastosa o viscosa, es síndrome de frío, y si está seca, es un éxtasis de sangre. ¿Alguna pregunta? La lengua azulada con capa seca. Lengua azulada con capa seca es éxtasis de sangre, o sea, retención de sangre. Allí sí solamente tenemos esas dos. ¿Y en qué caso pasa? Cuando la persona tiene algún síndrome de frío, por ejemplo, como decía, enfermedad de pulmón, cuando tiene un enfriamiento de vejiga, también puede ser que muchas veces pierde mucho líquido, porque cuando se fría la vejiga, orinas y orinas y orinas, hay que tratar de calentar. Cuando el hígado se puede enfriar por determinada patología, y entonces un hígado no puede estar frío, tiene que estar caliente, porque la sangre circula por ahí y la sangre es caliente. Entonces, enfermedad del hígado enferma la sangre, enfermedad de la sangre enferma el hígado. Entonces, cuando hay una hepatitis, la sangre está enferma. Por eso es que no se saca
sangre para hacer transfusiones cuando hay una enfermedad, una persona que tenga ahí hepatitis, porque sabe que toda la sangre está contaminada. Entonces hay que ver todo este tipo de patologías. ¿Alguna pregunta? Saludos a los que están conectados. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y en el caso de este síndrome de frío, ¿qué puntos son buenos? Depende de la enfermedad, por eso vamos a ver qué parte de la lengua es la que se enferma, la que está más, ok, ok. más marcada, y entonces depende de la enfermedad, el punto que vamos a trabajar. Que ahora en acupuntura vamos a ver cómo te dice éxtasis de Sue. Vamos a apuntar los puntos de esto y esto y esto. Cuando te dice deficiencia de Ki, te dice vamos a poner tal punto, más cuál punto, más cuál punto. Y está asociado a enfermedades determinadas. Una enfermedad de riñón, una enfermedad de hígado, eso sí está detallado porque yo hice una guía terapéutica, que esa guía terapéutica dice asma, punto tal, tal y tal, bronquitis, punto más cuáles, fiebre, punto tal y tal, ataque de pánico, tales puntos, y así sucesivamente. Pero puede tener diferentes causas, ¿no? O sea, Por diferentes causas, sí. eso sería diferentes puntos en sí. Sí, hay la variación de puntos en dependencia de la causa de lo que provoca la enfermedad. Porque siempre la aguja tiene que ser manipulada, ¿correcto? No siempre, porque hay la aguja en algunos casos debe ser estimulada. Cuando es estimulada son enfermedades que son de baja energía, de yin. Estimulamos para estimular la energía, pero si hay un exceso de energía, generalmente la aguja se pone y no se toca, que se coloca en el lugar y esa aguja se deja ahí que haga su trabajo. Pero si hay un exceso de energía y comenzamos a estimular, lo que hacemos es sobreestimular la energía y sale como los gatos, se trepa por las paredes. Entonces cada uno, por eso dice en algunos lugares, este punto se debe estimular para tal enfermedad, o si no se dice no se estimula, se seda. Cuando se dice sedar el punto es poner la aguja, pero no estimularla. Cuando se dice estimular el punto, se estimula con esta uñita que tengo larga así, o hay puntos que dicen enfermedades que te dicen moxibustión, o sea, se pone la aguja, más se calienta con la moxa. Hay veces que se dice no moxar, o sea, con esa enfermedad no podemos calentar porque si hay un calor por exceso y estamos calentando más. Entonces, ahora mismo yo a una paciente la usé ayer mismo la moxa porque tiene un problema de Alzheimer que está comenzando, y el Alzheimer generalmente, la moxa, el Alzheimer generalmente es un problema de los yin-yang y más del yang. El yin, recuerda que dijimos que eran los líquidos transparentes, el sudor, las lágrimas, y los yang eran los más sólidos, más espesos, como el que está en las articulaciones, las flemas, el líquido cerebral. ¿Qué sucede? Que cuando el líquido cerebral se pone demasiado espeso, empieza a afectar la memoria y ahí viene entonces el problema del Alzheimer. Estoy trabajando con ella con algunos puntos para el Alzheimer y calentando. ¿Por qué caliento? Para mandar más líquidos hacia el cerebro y que licúen un poco ese líquido espeso que se está convirtiendo como en una mazamorra, como en una cosa espesa, y llega el momento en que ya desconoce totalmente hasta sus familiares. Le llaman glicación a ese fenómeno, que se vuelve chicloso. Se vuelve chicloso. Es como un cable que tú empiezas a ponerle goma y goma y goma, y llega el momento que no transmite energía, y entonces las neuronas se van forrando de toda esa baba, de todo ese chicle, y llega un momento que no puede transmitir información. Por lo tanto, va perdiendo la memoria y ya esa persona no recuerda nada, ni tan siquiera recuerda cómo se llama. Ya cuando un paciente no sabe cómo se llama, ya es el estadio final del Alzheimer, porque lo último que se olvida es el nombre. Su nombre, su propio nombre. Su propio nombre. Se olvida Se totalmente. olvida. Porque pero desde el punto de vista energético es porque la persona quiere olvidar cosas.
A veces sí, pero a veces es una enfermedad de calor que va resecando y entonces después se convierte en enfermedad fría y termina de absorber todos los líquidos y se va convirtiendo en algo espeso. Entonces puede comenzar como que la persona quiere olvidar. En este caso, la señora descubre en Alzheimer posterior a la muerte de su esposo. Su esposo murió en Estados Unidos y 2 meses después lo trajeron para Lima y le diagnosticaron Alzheimer acá. Entonces puede ser que ella, como método de defensa, haya querido olvidar, pero el cerebro ha querido olvidar ya más cosas a las que debe olvidar. Los sanadores dicen eso, porque es cuando Mejor no que quiero me olvidar. recuerdo. Sí, Bloquea. son métodos de defensa del organismo también a veces. Y lo otro es por exceso de carbohidratos, cuando se vuelve ya la glicación. Sí. Mucho azúcar. Bueno, yo cogería Alzheimer porque he comido tanta azúcar en mi vida. Pero es que tú haces deporte. No, y yo pienso que estamos modificados, cubanos, estamos modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque Cuba ha sido un país productor de azúcar durante siglos y a los esclavos lo que más le daban para comer era agua con azúcar. Entonces, nosotros somos una mezcla de varias culturas, generalmente cultura africana con cultura europea, y el organismo se ha ido adaptando a esos niveles de azúcar, tanto así que el promedio de consumo de azúcar de un cubano es aproximadamente de unos 5 kilogramos al mes Ustedes son más tolerantes. de azúcar, y normalmente no hay tanto problema de diabetes, hay problema de diabetes, pero no tanta cantidad como en otros países, y de Alzheimer tampoco hay tanta presencia de Alzheimer. Entonces parece que nosotros, No es un tema de azúcar. por los siglos de tanta azúcar que hemos consumido, ya nos hemos adaptado a eso. Su ADN se quedó. Igual que los mexicanos y muchos peruanos que consumen mucho picante y no le causa tanto daño. Sin embargo, alguien que no está adaptado al picante, cuando Oye. consume mucho picante, comienzan las hemorroides, comienza la gastritis y comienzan todos los problemas que hay. Entonces está asociado muchas veces a las costumbres. Cuidarse Todo. demasiado también. Yo he consumido bastante azúcar, ahora es que yo he bajado los niveles de azúcar, pero yo he consumido mucha azúcar en mi vida. Diría que demasiada. Y gracias a Dios hasta ahora, Pero hacía deporte, o sea, a ver, consumir sí, azúcar también hacía deporte. gastaba mucha energía también. El problema es que consumo azúcar y no hay deporte, ese es el problema. Uy, Ese es el problema. Mira, lengua con puntos rojos, su significado clínico. Ustedes ven ahí, son las llamadas petequias. Aquí está la lengua con puntos rojos y así también he visto varias lenguas. En el cuerpo lingual se pueden observar unos puntos rojos claros en un estado de buena salud. Cuando estos puntos se oscurecen y son claramente visibles, se consideran que indican un desequilibrio de personas que tienen la lengua con puntitos rojos, pero puntitos rojos tenues. No son puntos rojos que están tan acentuados. Pero si esos puntos se ponen muy rojos, ya podríamos decir que hay un problema ya de una enfermedad latente. Puede decir que hay calor o que hay un estancamiento de sangre. La lengua con puntos muy rojos y oscuros, calor con éxtasis de sangre. O sea que hay calor en una parte del cuerpo y hay una retención de sangre. La lengua con puntos rojos en la punta, fuego de corazón. Si habíamos dicho que la punta de la lengua era corazón y pericardio, si vemos la lengua que se llaman puntos rojos en la punta de la lengua, allí hay un fuego en el corazón. Si vemos puntos rojos sobre los bordes de la lengua, calor de hígado. Están los puntos rojos en los bordes de la lengua, hay calor de hígado. Y si hay puntos rojos en las patologías externas, ataque de viento, calor. O sea, hay una patología de una fiebre, hay una patología externa que realmente se dice son las gripes que están comenzando y demás, y se ven los puntitos rojos, podemos decir que es un ataque de viento, calor. Por lo tanto, hay que enfriar. ¿Y en qué caso se ve eso? En caso se da eso, bueno, pues cuando hay, por ejemplo, calor, porque hay estancamiento de la sangre, muchas veces en el hígado, cuando hay en la punta de la lengua un problema del corazón, hay calor en el corazón, hay que ver cuál es que está causando ese calor. Entonces esa es la causa, pero hay que ver después. Ese es el efecto, hay que ver cuál es la causa. Y la causa puede estar asociada a las enfermedades cardíacas que se pueden ver posteriormente. Profesor, eso sería la inflamación de las papilas gustativas, ¿correcto? Sí. Si quiere alguno tomar su cafecito, su té o algo, ahí hay agua caliente y aquí hay agua caliente. Vamos a ver.
Y hay galletas también. A los que se están conectando, muchas gracias por todos los likes que están dando. Es una clase que estamos dando hoy sobre el diagnóstico de la medicina tradicional china. Estamos viendo los problemas del diagnóstico a través de la lengua. Así que si tienen ustedes que están conectados ahí alguna pregunta, me la hacen saber. Y gracias, Julita, gracias. Gracias por estar conectada. Un besote grande. Espero verte pronto por acá y poder hacer algunas conversaciones e incluso coordinar algunas clases contigo. Ya nos vemos. Mira aquí el resto de los compañeros que están en estos momentos en un break. Ahí están. Julita, si quieres Julita, conectarte ahorita acá conmigo en la transmisión, puedes hacerlo y conversamos un ratito. No hay problema con eso. Camu Carmen, saludos. Te puedo invitar yo ahorita. Profesor, eso de los puntos rojos de las papilas gustativas que dicen, se siente clarito cómo se inflama. ¿No? A mí me ha pasado. Sí. Se siente así como si estuvieran engrosados, estuvieran levantados. Duele. ¿Y eso por qué se da? Yo estaba mal del estómago, ¿no? Pero después cuando me dio COVID me pasó eso de esa lengua que está como partida. No te puedo invitar ahorita, no sé cómo, pero no te puedo invitar. La lengua como partida, así, como zancochada, así, cuando estuve con COVID. Pero sí no perdí, seguro por dentro estaba. Bien, ahora en un momento vamos a continuar la clase mientras Pero no perdí el gusto felizmente. mientras están tomando su cafecito. Así, y que así tal cual se veía ahí como partida. ¿Alguna pregunta que quiera hacer alguno que está conectado ahí? Acá hay bien. De limón. ¿No vas a tomar tu cafecito? No, porque ahorita no, no creo que me va a sentar bien si tomo ahorita café. Aquí hay más agua. Más agua. Caliente. Práctico el dispensador, ¿no? Que calienta el agua. Interesante. Porque en Cuba la gente es muy alegre, Sí. por eso que no tienen diabetes. La música. Canta. Porque, profesor, los sanadores dicen que la diabetes está relacionada con la tristeza, una vida muy dolorosa. A ver, Camu, si veo una manchita roja Sí, las Mi pérdidas. abuela de medio diabetes medio mental, centímetro. el viejo le dio. y otra Se hereda la tristeza. al costado más roja, Los patrones. bueno, ¿en qué parte de la lengua ves la mancha? Porque depende, si es en el centro de la lengua, esa mancha puede ser problema de estómago. Pero si la mancha roja está a los lados de la lengua, puede ser problema de vesícula y de hígado. Si es en la parte de atrás de la lengua, puede ser riñón, intestino grueso o intestino delgado. Entonces depende de en qué posición es que se observe coloración de la lengua. Corte por agua fría, por Sí, fría aquí, caliente. Si es en la punta de la lengua, es un problema de corazón. Ok, ya, gracias.
Si es en la punta de la lengua, la punta es un problema de corazón. Si no importa si es la punta derecha o la punta izquierda, siempre es corazón lo que está en la punta de la lengua. Y un poquito más arriba es problema de pulmón. Pero siempre la punta es un problema de corazón que puede ser, si es roja, puede ser calor en el corazón. Puede ser por un problema emocional, puede ser por una enfermedad que está causando ahí, una enfermedad de base. Voy a poner un poquito de... Me están haciendo preguntas sobre coloración roja en la lengua. Esta cuchara está puesta un poco inválida. Sí, fue doblado. Y el momento lo después. Siempre hacemos un lunch después de que terminamos. ¿Cómo está tu tiempo? Sí. Justo tienes que hablar, sí. Que sí, Gloria. Sí. Amarita me ha dicho que Oh, Camu, que Sí. no siempre tiene que estar asociado a una enfermedad, porque también puede ser que se pueda haber quemado en un momento determinado la lengua y haya quedado una mancha, se haya mordido en un momento determinado y haya quedado la mancha, pero también puede ser algún medicamento que esté tomando. Entonces hay que ver también todo esto. Calienta rica el agua, el dispensador. Bien, entonces, no por nada, Camu. Vamos a ver una lengua que se puede observar en algunas ocasiones. Esta también la he visto. Lengua con dientes marcados. Ah, eso yo tengo. Se observa los dientes marcados a la orilla de la lengua. Y esto muchas veces la lengua se ha inflamado. Y entonces hace presión sobre los dientes y se va marcando a la orilla de la lengua, se va marcando Ajá. los dientes. Sí, sí, a mí me La lengua está visiblemente hinchada y se observan marcas dentales, insuficiencia de llan de vaso, frío y humedad. O sea, cuando hay una insuficiencia de la energía en el vaso, provoca esta inflamación en la lengua y por lo tanto las marcas dentales. Y cuando hay frío o humedad, por eso es que Nair siempre tiene frío y anda huyendo al calor, a las corrientes de aire. bien. Por lo tanto, a ti hay que calentarte. Y es normal en ella tiene generalmente la piel fría. Sí. Y esa piel fría significa que hay que usar algún método para el calentamiento, trabajar, sobre todo ya para el próximo vamos a trabajar contigo el triple calentador. El triple calentador regula la temperatura. No solamente sube la temperatura, sino que también la baja. Depende de cómo esté, lo que hace es equilibrar la temperatura en el cuerpo. Sobre todo el triple calentador 5. Acá el pericardio 8, que también es un punto de energía que vamos a calentar. ¿Está el punto triple calentador en el centro de la mano? No, el triple calentador viene por encima. En el centro de la mano tenemos el pericardio 8, que cuando hay exceso de calor, hacemos un manobrigio Claro. y bajamos la temperatura. Sí, sí funciona. Una vez con mi hija le dio que en la madrugada no tenía jarabe y con eso le Sí, ayudé a bajar la puedes con una mano presionar el borde de la uña y con la otra mano hacemos el manobrigio y eso hace que se regule la temperatura del cuerpo. Pero el pericardio se conecta con el triple calentador. El pericardio es un meridiano de fuego y el triple calentador es un meridiano de fuego. Intestino delgado, meridiano de fuego, corazón, meridiano de fuego, y todos están unidos en esta zona. Por lo tanto, para trabajar calor, trabajar fuego, toda esta zona de acá es importante para el fuego. Corre, ¿el pericardio solo sería para enfriar o es un termorregulador? El pericardio es de todo termorregulador. La Si función, está frío, lo calienta. sí, la función del triple calentador y del pericardio va más allá que de dar calor, sino de regular la temperatura. O sea, es un tema de temperatura. De temperatura.
Un par de cachetadas enseguida te sube la temperatura. Rapidito. Pero creo que usted nos enseñó que si he sentido antihorarios para enfriar y horarios para calentar. Para calentar. Ajá. Porque en una estamos estimulando y en el otro estamos sedando. El antihorario seda. Seda. Y entonces, cuando queremos enfriar, damos antihorario para sedar. Y cuando queremos estimular, en el caso de Nair, hay que darle en sentido horario para calentar, subir la temperatura. Bien, entonces, vamos a ver la lengua hinchada. ¿Cuál es el significado clínico de la lengua hinchada? El cuerpo de la lengua debe ser flexible. Aquí vamos a ver ya la forma de la lengua, ya no es el color. Vamos a tratar sobre la forma de la lengua. El cuerpo de la lengua debe ser flexible, ni hinchada, ni delgada y sin fisuras. Ojo que hay algunas lenguas de manera normal que tienen pequeñas fisuras por otros problemas, pero normalmente no debe tener problemas de fisuras. La forma del cuerpo lingual refleja esencialmente, disculpen, no es el grupo, no es el grupo. Esto refleja esencialmente síndrome de exceso o insuficiencia. O sea, según la forma de la lengua puede haber un exceso o puede haber una insuficiencia. Lo primero que vamos a ver es la lengua hinchada. La lengua está hinchada parcialmente. No, generalmente la lengua no está hinchada así completa. Cuando está hinchada completa muchas veces está asociado a un problema de alergia, a una indigestión o que ha hecho un choque anafiláctico, se inflama la lengua, se cierra la glotis y las personas se asfixian. Entonces muchas veces, por eso a veces cuando alguien tiene un ataque de epilepsia o algo, tienden a agarrarle la lengua para que no se le vaya hacia atrás y provoque que se ahogue. Si la lengua se inflama, la lengua de donde se inserta, de la garganta, se inflama, cierra las vías respiratorias y la persona puede asfixiarse. Entonces en ese caso, hay que hacer una traqueostomía o hay que tratar de retener la lengua con un palito o algo, se pone para que la lengua se mantenga abierta y hacia abajo las vías respiratorias transiten. Vi a un médico hacer una traqueostomía en el consultorio donde trabajaba mi esposa con un lapicero. O sea, el lapicero le sacó el repuesto y le hizo así, se lo clavó ahí. En el momento la persona hizo, porque estaba totalmente asfixiada. Era una señora que estaba comiendo y se le atoró un hueso en la garganta y entonces no había forma, ni salía ni entraba el hueso, y mientras llegaba al hospital se moría, y agarró ahí mismo, le clavó eso allí y llegó al hospital con el lapicero puesto allí y respirando, y bueno, la operaron y se salvó. Bueno, si no hubieran hecho eso, se hubiese muerto. Yo me atrevo a hacerlo, pero en Perú tendría miedo a hacerlo porque le haces eso a una persona y después te demandan por haberla hecho sin que fuera un centro médico o algo así. A veces, desgraciadamente, yo vi una señora que la golpearon allí, un carro la golpeó y cayó así en esta posición boca abajo. Y esa persona en la posición que estaba se iba a asfixiar, pero hice así para intentar moverla y dije no, pero yo dije a una de las chicas que andaba con ella, pero tienen que tratar de moverla, que libere las vías respiratorias porque está apretándose en la boca y en la nariz y se va a asfixiar. Pero la señora con el mismo peso del cuerpo cayó de lado y ya quedó libre de las vías respiratorias y vino la ambulancia, se la llevó y todo lo demás. Después me enteré por la noticia que se había salvado, pero ella se paró en el borde de la vereda y un carro pasó y con el espejo le golpeó la cabeza y la lanzó. Entonces no se puede parar en el borde de la vereda así cuando están pasando los carros, se te pega demasiado y... Bien, la lengua está hinchada parcialmente, insuficiencia de energía, llan de vaso y de riñón. Aquí hay un problema, sobre todo la energía de riñón. El riñón, ustedes saben que es el que manda la energía, y cuando se inflama la lengua, muchas veces tiene que ver con problemas de riñón. Ahí en este caso estamos viendo la lengua que está inflamada del centro hacia un lado y hasta atrás. Ahí pudiéramos ver que puede haber problemas de energía de riñón, pero también puede haber
problemas de estancamiento de la energía de hígado, o puede haber síndrome de calor en el hígado. Por eso aquí pudiera decir que esa lengua que está inflamada nada más que en este lado tiene que ver con hígado y vesícula biliar. Entonces, en dependencia del lugar donde se inflama, si es la lengua completa, bueno, ya hay que ver cuál es el problema que hay. La lengua hinchada por los bordes, calor de hígado, miren ahí. Y pudiera ver como el hígado tiene que ver también con la digestión, ya ahí parcialmente el estómago se está afectando. Lengua hinchada en la punta, calor de corazón o fuego de corazón. Depende del color del cuerpo lingual. O sea, depende si está muy rojo, puede decir que es fuego, o si es un poquito más pálido, podríamos decir que es otra cosa. Lengua hinchada y pálida. Si la lengua está hinchada pero está pálida, insuficiencia de llan de vaso y riñón, y acumulación de humedad. O sea, el riñón está reteniendo líquido. Hay acumulación de humedad, por lo tanto, el yang del vaso disminuye, porque si hay mucha humedad, hay frío y el vaso necesita de calor para poder trabajar. Entonces allí hay que ver por qué el riñón se enfrió. Es un caso en que hay que calentar el riñón. Si el riñón se enfrió, hay que calentarlo para que vuelva nuevamente a retomar su energía. Y la lengua hinchada y de color rojo oscuro, exceso de calor o retención de humedad y calor. Si la lengua está hinchada completa, de color rojo oscuro, aquí podemos decir que hay un exceso de calor o retención de humedad, calor en alguna parte del cuerpo. Y el resto del diagnóstico nos va a decir si es en el riñón, si es en hígado, porque vamos a ver en la cara y nos va a decir en qué parte está afectada. ¿Pregunta? Bien, entonces, ya la vimos. La lengua delgada. Ahí ustedes ven una lengua que no solamente es delgada de ancho, sino de largo, a los lados, sino de grosor también es delgada. Esta es una lengua que está fina. Aquí delgado se refiere al espesor de la lengua. El cuerpo lingual se nutre de los yin-ye y de la sangre. ¿Qué es lo que es yin-ye? Los líquidos de forma general. Puede ser por insuficiencia de energía, puede ser por insuficiencia de sangre y de yin, puede ser fuego por insuficiencia, o sea, está calentando porque hay una insuficiencia en algún lugar. El cuerpo tiende a calentarse, a sobrecalentarse, porque cuando hay fiebre, porque hay una insuficiencia en un lugar determinado. Hay una insuficiencia de riñón por una infección que hay, se calienta porque hay insuficiencia de riñón, y entonces hay un fuego, hay que tratar de apagar ese fuego. Combinaciones: lengua delgada y pálida, insuficiencia de sangre. ¿Ya? No lo entendí, porque esa última parte. A veces hay fuego. No es por exceso. No, a veces. Uno con fiebre. No, a veces hay fuego por insuficiencia. A veces hay una insuficiencia de energía, o una insuficiencia de sangre en hígado, una insuficiencia de energía de corazón, y el cuerpo tiende a calentar para buscar subir la energía, porque con calor sube la energía. Entonces hay calor porque hay una insuficiencia en un punto determinado. Pero a veces hay calor por exceso, porque el hígado, por ejemplo, está cargado de mucha energía, y por eso hay que ver el resto de las manifestaciones para ver si es un síndrome de insuficiencia o un síndrome de exceso. Por ende, si el cuerpo busca calentar esa zona, no es correcto entonces bajarlo, sino que siga su proceso, ¿correcto? Hay que tratar de, si sube el calor, hay que tratar de seguir calentando por otras zonas, porque está calentando porque en el cuerpo necesita más calor. Claro, o sea, cuando uno tiene calentura, fiebre, es incorrecto usar antipiréticos. No es incorrecto, porque hay que tratar de que la fiebre no suba mucho. Hay que tratar de mantener la fiebre en un rango de 37 grados, 37,5, porque ya si se pasa por encima va a calentar demasiado y puede provocar incluso que la gente convulsione. De una temperatura de 37 se dice que no se debe tomar antipiréticos. El organismo solo está tratando de contrarrestar los problemas que hay. Estar atento. Después de 37,5 ya se le da un antipirético para evitar que la fiebre se exceda. ¿No es así, señorita enfermera? Bueno, obstetra. Después de 37,5. Sí, después de 37,5 hay que dar un antipirético. Antes no se debe dar.
para que el cuerpo solo responda, porque lo que está haciendo el cuerpo es responder a esa insuficiencia que hay, tratando de calentar. Y también el cuerpo calienta para matar la bacteria o los virus que están afectándolo. Y cuando el cuerpo se calienta, muchas veces hay algunos de los virus que no soportan una temperatura alta y mueren. Entonces es un método de defensa. El organismo inmediatamente comienza a movilizar la defensa, y con movilizarla y decir algo está pasando aquí, comienza a calentar. Pero ya cuando sube a 37,5 hay que tratar de bajar la temperatura. Si no tomas antipirético, un baño de agua tibia logra bajar la temperatura. Se da un baño de agua tibia, pero no se seca tampoco. Se da un baño de agua tibia y deja que el aire refresque externamente la piel. Y entonces eso hace que la temperatura baje. Cuando están así que queman, con agua helada, he escuchado que hasta... Con agua helada está contraindicado. Está contraindicado. Antiguamente se hacía con baño con agua helada, pero puede provocar entonces un problema de una bronquitis, de una neumonía o enfriamientos internos de órganos, y para hacer un fallo multiórgano por un exceso de frío interno. Cambio brusco. Entonces, generalmente, cuando tú te bañas con agua tibia, los poros se abren, y al abrir los poros se provoca que el cuerpo comience a sudar. Esa sudoración es lo que refresca nuestro cuerpo, es nuestro sistema de enfriamiento. Entonces, te bañas con agua tibia, generalmente se dice que se debe dejar la persona descubierta para que sude, y cuando comienza a sudar, te tapas. Y cuando se tapa, dice, no, pero mantiene el calor. No, el sudor es lo que se mantiene, y ese sudor comienza a refrescar la piel. Por eso dice, está sudando, ya la fiebre va a bajar. Las madrecitas, cuando dicen, ya está sudando, ya comienza. Nos dan a veces también cosas calientes para provocar, por ejemplo, un té de manzanilla. El té de manzanilla es sudoríparo, nos estimula la sudoración, y entonces cuando comenzamos a sudar comienza a bajar la temperatura. Ese es el efecto del baño caliente, que abre los poros y comenzamos a refrescar nuestro cuerpo. Ya, entonces cuando uno está con fiebre, no hay que, con agua helada no. No, agua helada sería atemperada nomás. Ahora, si hay mucho calor en la cabeza, sí se tiende a refrescar con paños calientes, baños fríos, no helados. Paños fríos para bajar la temperatura de la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando se calienta el cerebro puede comenzar a convulsionar a la persona. Entonces, hay que calentar, como decía mi abuela, hay que calentar los pies y enfriar la cabeza. Y mi abuela cogía, cuando el café está pasado, ella siempre tenía la borra del café. Entonces, esa borrita del café la pasaba por el sartén y la calentaba un poquito y la ponía envuelta en el pie con una media. Entonces, esa borra de café caliente calentaba los pies. Inmediatamente la fiebre de la cabeza baja. ¿Por qué? Por física. El calor de la cabeza tiende a equilibrar con el calor del pie. Entonces baja el calor de la cabeza tratando de equilibrar las temperaturas, y se baja el calor de la cabeza. Entonces decía, caliéntenle los pies para que le baje el calor de la cabeza. Inmediatamente calentaba los pies y la temperatura tiende a bajar. Entonces las abuelitas físicamente no saben explicar por qué lo hacen, pero saben que le da resultado. Esos son métodos que se pueden utilizar también para todo esto. Hay muchas cosas que se han perdido, que nosotros hicimos un trabajo en la selva tratando de recuperar algunas de estas tradiciones de medicina tradicional, como plantas medicinales, todo que se estaban perdiendo, y logramos algo. En 7 años logramos recuperar algunas de ellas, y eso estoy haciendo un libro que no sé para cuándo saldrá, porque siempre me complico con otras cosas y uno se justifica y va dejando para después. Y entonces, profesor, incluso de 37,5 a 38 le llaman alza térmica, fiebre a partir de 38, recién ahí es que les indican antipiréticos. Antipiréticos a partir de 38. Ya a 37,5 hay que estar observando para evitar. Y hay antipiréticos que te tomas el antipirético y te sube 1 grado de temperatura y después te lo baja. Y uno que hay en Cuba, bueno, aquí se llama Talgina, que es la dipirona. Te sube 1 grado de temperatura y después te lo baja. Por eso no se recomienda, si tienes 39 grados de temperatura, bájalo con agua y después le das ese antipirético, porque si no, si tienes 39 y le llegas a 40, entonces ya... La convulsión es a partir de los 40, 41 más o menos. Generalmente depende, 40, 41. Incluso he visto niños con 42 grados de temperatura y que comienzan a convulsionar.
Entonces ahí hay que evitar todo eso a toda costa. Jorge, cuando mencionaste la insuficiencia y hay que calentar los riñones, calentarlo, ahí sí, poner algo caliente en esta zona. Se puede poner algo caliente para ayudar, pero a la vez también trabajar meridiano de fuego. Trabajar tipo calentador, trabajar pericardio para mandar fuego y que la energía se equilibre, equilibrar el yin y el yang. Es el objetivo. Bien, gracias a todos los que están dando me gusta ahí. Y vamos a ver que cuando la lengua es delgada y pálida hay insuficiencia de sangre. Ya hemos visto eso, que si es delgada y es pálida hay problemas de diabetes, de anemia generalmente. Lengua delgada y roja, insuficiencia de líquidos. Si está delgada y está roja, insuficiencia de líquidos de cualquier tipo. Si la lengua está delgada, seca y de color rojo oscuro, fuego por insuficiencia de yin. O sea, hay falta de yin, o sea, la energía negativa, lo femenino, lo húmedo está muy bajo y hay que se convierte en frío y por lo tanto hay que tratar de subir. Eso es por insuficiencia de todo, fuego por insuficiencia de yin o por insuficiencia de calor. El cuerpo tiene que calentarse sí o sí para poder mantener el motor funcionando. Ya, pero, disculpe, en la insuficiencia de yin-ye hay falta de líquidos que podría ser, o sea, aguas. Sí, el yin-ye es líquido en general. Es lágrima, es sudor, es orina, es los líquidos que cubren el cerebro, los líquidos de las articulaciones. Entonces hay que tratar de tomar líquidos para tratar de equilibrar esa energía. Por lo tanto, si hay ahí insuficiencia de yin-ye, puede haber fuego, está caliente porque hay falta de agua. Y los líquidos son los que refrescan nuestro organismo. Hay mucho fuego. Hay mucho fuego. Por eso que está la lengua delgada, pero está roja. La lengua espinosa. Ahí se ven unas pequeñas protuberancias en la lengua. Hay unas pequeñas protuberancias en la lengua y eso es una lengua espinosa. Entonces, se caracteriza por presentar papilas engrosadas. Son las mismas papilas, pero que se levantan y da la impresión como si fuera una espina. Calor por exceso, o sea, calor del Yang Min, que es el fuego en corazón. Yang Min pertenece al meridiano de corazón. Y calor tóxico en enfermedades infecciosas. Cuando hay enfermedad infecciosa, que hay una fiebre muy fuerte, es un calor tóxico porque está cargado de toxina y provoca eso. Cuando usted se pone, vamos a poner un ejemplo, se pone a hacer unos panqueques en el sartén, usted ve que comienza a hacer como globitos. Es el momento de voltearlo. ¿Por qué? Porque del otro lado ya hay un exceso de calor, ya comienza a quemarse si no lo volteas. Eso mismo sucede. Hay tanto calor interno que las papilas son los puntos más débiles y por lo tanto las papilas se levantan porque es como si estuvieras dándole calor por debajo. Entonces se levantan las papilas y se ponen como si fueran espinitas. Es como la lengua de la vaca, que son lenguas así bien rugosas. Y eso por eso, calor por exceso. Es fuego en el corazón. Fuego en el corazón o fuego en los meridianos, que incluso fuego en el corazón, en el estómago también. Yang Min de la mano es meridiano La diferencia de las petequias acá son igual blanquitas. En las petequias sí son rojas. Estas generalmente son más pálidas, el color es un poquito más pálido. Y puede ser un calor tóxico o una enfermedad infecciosa. Tienes una bronconeumonía, tienes una infección de riñón, tienes una infección de pulmón, tienes una infección de intestino, estomacal, etcétera, etcétera. Entonces las papilas se levantan y se ponen como si fuera... Y ahí es típico de una infección, por lo tanto hay que ver qué está pasando. Si estás con el estómago mal, sabes que es una infección estomacal. Si estás con problemas que orinas, que te arde la orina, que incluso a veces hasta sale sangre en la orina, hay una infección de riñón. Entonces tenemos que ver si estás con mucha tos y dolor en el pecho y todo, puede ser una infección pulmonar. Entonces todo eso hay que ir valorando qué es lo que provoca esa situación de la lengua. Profesor,
En todo caso, en este caso, de la lengua punto rojo son solo puntitos, donde se elevan las papilas y se ponen marrones, es en esta lengua espinosa. En la lengua espinosa. Acá estos son solo puntos. Son solo puntos. En No el son otro, papilas no, el otro son inflamadas. los puntos nada más que se ven un poco más Papilas rojos inflamadas es acá en la espinosa. en la espinosa. Ah, ya, ya. Eres más espinoso que semilla peribá. Así le dicen a alguien que es complicadito en la selva, que es más espinoso que semilla taperibá. Y aquí hay que decir más espinoso que lengua con exceso de yin, de yang. Bien, la lengua agrietada. Hay lenguas que son completamente agrietadas, que tienen eso que ustedes ven allí en esa imagen, esas rayas así profundas, surcos en la lengua. Las grietas de la lengua pueden variar en cuanto a su profundidad y la extensión. Puede ser que sean grietas superficiales, puede ser que sean grietas profundas, puede ser que sean grietas largas o puede ser que sean grietas cortas. Entonces varían en dependencia de la profundidad. Y las grietas en personas sanas se aceptan como constitucionales. Hay personas que de constitución desde que nacen tienen grietas en la lengua, pero son grietas no muy marcadas, simplemente son grietas que existen ahí. Pero puede ser por insuficiencia de yin, puede ser por humedad, puede ser por insuficiencia de yuan qi, que también es problema de energía, la energía natal, la energía adquirida. Puede ser si son fisuras horizontales, o sea, así, atravesadas en la lengua, es insuficiencia de yin de estómago o de riñón, o sea, hay falta de energía, hay exceso de energía en el estómago o en el riñón. Si son fisuras irregulares, como esa que está ahí, que es una fisura por aquí y otra por allá, en cualquier lugar, es insuficiencia de yin de estómago. Cuando son irregulares, es de estómago, falta de energía en el estómago. Si son insuficiencia central, corta, sobre la línea media de la lengua, insuficiencia de yin de estómago también. O sea, cuando todo está en el centro de la lengua, es problema de estómago. Y si son fisuras sobre los bordes, insuficiencia de yin de vaso. O sea, hay exceso de energía en el vaso. Cuando hay insuficiencia de yin, es falta de yang, falta de energía. ¿Ve? En la orilla, generalmente todas estas heridas son insuficiencia de yin, falta de energía. Hay que estimular. Lengua agrietada de color rojo oscuro, exceso de fuego que perjudica a los yin y el yin. O sea, cuando la lengua está muy agrietada y está muy roja, ahí sí hay un exceso de fuego. Por lo tanto, si hay mucho fuego, ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Y entonces hay deficiencia de líquidos en el cuerpo. Y si la lengua está agrietada, seca y de color pálido, hay insuficiencia de sangre y de yin-ye. O sea, la sangre es un líquido. Y entonces, si hay insuficiencia de líquidos, la sangre también se va a ver dificultada, se va a poner más espesa. Por lo tanto, hay que darle líquido a esa persona para que baje el fuego y para que pueda nuevamente restituir todo lo que es los líquidos de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta? Eso después tienen que ustedes estudiarlo poco a poco y cada vez que alguien le aparezca con una... Si ustedes pueden imprimirlo a color y tenerlo así, cuando vienen a alguien, mirarle la lengua y mirar eso, Claro. no está mal. No está mal porque, o si no, coger y hacer un montaje en una hoja de muchas lengüitas y que diga los resúmenes de cada una de ellas. Entonces ustedes pueden ver y decir, la lengua esta tiene tal cosa, la lengua mascual tiene tal cosa. Hacer pequeños resúmenes para que lo tengan al alcance de la mano cuando vengan sus pacientes. La lengua agrietada, Está relacionado a las partes, ¿no? Las partes. Saludos, Laurita, muchos saludos, un gusto tenerte por acá. Está relacionado también, está en relación a las partes donde reflexológico, ¿no? De los órganos. O sea, la lengua está agrietada, no sé si me entienden. Sí, Ya, depende del lugar que está agrietado, exactamente igual, ¿no? es la enfermedad que tiene cada persona. Claro. Y en este caso, por ejemplo, acá hay varios, está en prácticamente casi toda, hay en toda la lengua agrietada así, y hay esos casos también así. Sí, cuando está toda la lengua agrietada, fíjense por la dirección de la lengua, como dice ahí, que cuando hay fisuras irregulares es insuficiencia de yin de estómago. Ahí está, así, hay fisuras así, hay fisuras acá, Ahí vemos a los bordes también. y o sea, eso es estómago. Eso es típico de insuficiencia de yin de estómago. O sea, ese estómago está demasiado caliente. También tiene los bordes de la lengua, ¿no?
a los costados se ve que... Sí, pero es irregular, está por todos lados. Ujú. ¿No podemos decir del hígado también ahí? ¿O no solamente? A veces puede ser del hígado, pero como ahí lo dice, cuando hay fisuras irregulares y insuficiencia de yin de estómago, porque recuerden que la lengua es la entrada del estómago, y si la analizamos como órgano, aquí mire, irregulares hacia acá, aquí, tiene hacia Todo el allá, estómago. tiene por todo el estómago, está en crisis. Ese es como, está muy caliente, Mucho aquí. mucho ahí, o una indigestión tremenda. O comidas calientes. Ay, y mandé una invitación sin querer queriendo a una persona. De piña, muy caliente. Toda esa parte caliente. Todos los alimentos calientes. Bien, y lo otro que tenemos es la lengua espejo. Una lengua espejo es una lengua resbaladiza que usted observa la lengua y como Sí, que brilla, y es la llamada lengua espejo. Es así. La lengua está sin capa, resbaladiza como un espejo. Si ustedes saben que un espejo te pone algo y resbala, Sí, sí. y así está esa lengua. Es insuficiencia grave de yin, o sea, hay demasiado yang y el yin está prácticamente anulado. La lengua de espejo de color rojo oscuro, el calor ha perjudicado el yin. La lengua pelada y pálida, insuficiencia de yin y de energía. Por lo tanto, hay que rápidamente energizar ese cuerpo, hay que calentar ese cuerpo, porque esa persona está con una enfermedad que lo está enfriando totalmente. Por lo tanto, hay que calentarlo. Es una insuficiencia grave de yin. Digo, hay que enfriarla, porque el calor ha levantado demasiado. Y por lo tanto, tanto calor hay que enfriar. Hay Pero que... ahí el yin, falta el yin. Sí, falta yin, por eso el yin enfría. Falta frío. Entonces falta frío, hay mucho calor. Y falta frío y falta energía. Y entonces Fuerte. inmediatamente tenemos que bajar el calor o subir el frío, porque ambas cosas podemos hacer. Hay que tratar de que esa persona se caliente rápido. Cuando nos vamos a desmayar, inmediatamente nuestro cuerpo se pone frío, y eso es una falta de energía total. Hay que calentar, porque el cuerpo se nos enfría, hay que calentar. Pero si el cuerpo está demasiado caliente, tenemos que enfriar. Entonces hay que hacer las dos cosas como en la vida normal. Si algo está muy caliente y nos lo queremos tomar, tenemos que enfriarlo un poquito para poderlo pasar. Pero si está muy frío y queremos tomarlo, hay que calentar un poquito para pasarlo. Entonces todo en el cuerpo es igual. Tiene que funcionar en equilibrio. Bien, hasta aquí la última clase, y entonces ustedes pueden, si lo desean, si alguien quiere, aunque tienen ahora la lengua manchada de café, observarse la lengua ustedes mismos, unos a los otros. Profesor, disculpe, esto de acá de la lengua hinchada dice exceso de calor, retención de humedad. ¿No la retención de humedad o el exceso de humedad es frío? O sea, ¿en qué caso sería retención de humedad, calor? Porque hay humedad, calor. ¿Qué sucede? Cuando entra humedad al cuerpo, hay mucha cantidad de líquido, pero a la vez el cuerpo está caliente. Entonces ese líquido comienza como a hervir, y hay que tratar de enfriarlo, porque ese calor va haciendo que se sequen los líquidos, Como un vapor. como un vapor. ¿En qué caso, por ejemplo? No sabría si existe exactamente ahora, en este caso, una enfermedad de... Era lo que nos explicaba con la vesícula. Ah, la vesícula también, cuando la vesícula se carga, es un ejemplo, sí, es verdad. El hígado se calienta y comienza a producir exceso si tiene mucho yang, empieza a producir un exceso de bilis. Entonces, esa vesícula se carga de bilis y es un exceso de líquido caliente. Entonces, ese líquido caliente, por presión, sale hacia el estómago. Entonces, calienta el estómago también. Pero hay un exceso de líquido en el estómago y un exceso de líquido en la vesícula por el calor. Entonces, hay que tratar de enfriar rápidamente para que el hígado se enfríe y no produzca tanta cantidad de bilis, y esa bilis no se vaya para el estómago, porque al ir al estómago, el estómago se calienta por los ácidos también, el estómago comienza a producir ácidos estomacales y provoca calor. Entonces, hay exceso de líquido porque están los líquidos de la vesícula, que es la bilis, más los líquidos de los ácidos estomacales, y todo ese calor excesivo provoca que el resto de los líquidos del cuerpo comiencen a secarse.
y entonces el cuerpo, para evitar secarse, sigue produciendo líquido, sacando el líquido de donde no hay. Entonces tenemos que apagar ese fuego con más líquido para que se vaya enfriando. Y en ese caso hay que enfriar. Hay que enfriar. Cuando hay exceso de humedad caliente, hay que enfriar. Hay que mandar más líquido porque ese líquido está hirviendo y está haciendo que haya más demanda de líquido en el cuerpo. Y entonces crea como un vapor interno y va provocando más daño en los órganos. O sea, el calor secreta más líquido en los órganos. Sí, calma. El centro está en la residencial San Felipe, en Jesús María, en Lima. ¿De dónde está conectada? Ahora, próximamente, vamos a comenzar un curso de acupuntura que puede ser virtual o presencial para los que están lejos. Los que están lejos, bueno, les mandamos un enlace y se conectan a través del Meet, se conectan a la clase, y los que están cerca pueden venir acá al centro y pueden recibir el curso igual. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren verse la lengua uno a los otros? Mucha intimidad. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a pasar a la entrega de los certificados. Si alguien puede hacer el favor de servir de fotógrafos. Yo toco. Bien, ahí está. Ok. Ah, ¿de ahí vas a tomar? Yo sí, puedo tomar acá. Ya, todo lo pasa entonces. Entonces, ¿a quién va a salir? Bien. Jenny, bueno, Jenny no está. Jenny, acá está su certificado, que después va a venir a recogerlo. Miriam Elena Díaz Ceballos. Aquí está el certificado. Alma, chicos. Muchas gracias. Lizardo Lizirraga Luis. Gracias. Gracias a ti. Luis Eduardo García. Ya está, muchas gracias. Nair Rocío Carrasco Sánchez. Buena cámara. Muy bien. Ya está casi graduada de diploma, le queda un solo curso. Aquí está el de Teresa y está Giovanna Ferrer Guerrero. El de Roy, que tampoco vino hoy. Y Giovanita. Gracias. Muchas gracias. Y aquí tenemos, bueno, el de Julio Roy, que no ha venido hoy, y el de Teresa Taguada, que después va a venir a recogerlo. Bien, entonces, Jenny, muchas gracias por tu participación también, que espero en un momento determinado poderte conocer en persona. Aquí nos tienes para lo que gustes, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas. Ya me encontré con ella. Los que están presentes, también muchas gracias por estar acá. Y bueno, próximamente vamos a dar el curso de acupuntura. Los que vayan a participar, por favor, me lo hacen saber, porque ya, gracias a Dios, ya están algunas personas que están inscribiendo. Y el costo es 300 soles, son 6 clases. Se le entrega agujas, no una caja completa, pero sí se le entrega un grupo de agujas para que practiquen en sus casas, y aquí se le entregan agujas para practicar acá. La clase esta sí es completamente teórico-práctica, no es como esta de diagnóstico que es más teórica. La clase de acupuntura vamos a ver los meridianos, para qué sirve cada meridiano. Después que vemos la clase teórica, por ejemplo, analizamos meridiano pulmón y meridiano corazón, un ejemplo.
nos vamos a la camilla, hago una demostración del meridiano, cómo se pone la aguja, se enseña cómo poner la aguja, en la zona que la aguja se pone perpendicular, la aguja que se pone, el lugar que se pone en ángulo de 45 grados, y se va explicando cómo se pone la aguja. Y ustedes participan después, entre ustedes mismos, con mi guía, se van poniendo agujas también, para que vayan practicando. Cuando terminen las 6 clases, ustedes son capaces ya de poner agujas. De todas formas, después que terminen las 6 clases, me tienen a mí para consulta, porque yo, como digo, no detesto a mis alumnos nunca. Siempre pueden preguntarme cuando sea, si no puedo contestar en el momento, después le contestaré, pero siempre contesto. Una clase semanal. Es una clase semanal, son 6 clases, Los jueves. los jueves. Igual pueden pagar por partes, pueden pagar como mejor les convenga, y en eso no hay problema. De 3 a... De 3 a 5, sí. ¿Cuándo va a empezar, profesor? el próximo jueves. El jueves ya 9, El próximo. sí. El jueves 9. Como si van a comenzar y no tienen el dinero para esa clase, pueden pagarlo posteriormente. No hay problema con nosotros, porque sé que nadie se va a escapar de Lima por ese dinero. Entonces, bueno, agradecerles, y cualquier cosa ya me contactan y ¿cómo es? Las dudas que tenga se las podemos absolver sin ningún tipo de problema. Muchas gracias a todos y gracias a los que han estado participando virtuales por ahí. Gracias a Jenny. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. ¿Me la paso o la pasas al profe?